Cuando hacemos alusión a la base objetiva o real del problema, nos referimos al qué es y cómo opera la violencia intrafamiliar en Colombia. En primera instancia tenemos una multiplicidad de definiciones, como la definición atribuida al Centro para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia, Crimina, de España, la definición de la Organización Mundial de la Salud de la categoría de violencia intrapersonal, en la cual se incluye la violencia intrafamiliar, o la categoría brindada por el concepto 123 del 2017 del Archivo Interno del ICBF. Todas estas definiciones nos brindan el significado del fenómeno de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, a grandes rasgos y por los puntos en común, podemos tomar la violencia familiar como todo aquel comportamiento de violencia física, sexual o psicológica que llega a poner en situación de peligro o riesgo el bienestar de una persona del grupo familiar. En estos parámetros se entiende como violencia intrafamiliar tanto el recurso de la fuerza física como el chantaje emocional, las amenazas, entre las cuales también se incluye la violencia sexual, tanto en la familia como en el hogar. Se menciona que, como se anunció anteriormente, las principales víctimas de la violencia intrafamiliar son las mujeres en el marco de la violencia contra la pareja, los hijos en el marco de la violencia ejercida por sus padres, los padres en el marco de la violencia ejercida por sus hijos y la violencia sobre las personas mayores. En cuanto a una contextualización de las cifras del fenómeno, se resalta que hasta el noviembre del año 2019 fueron reportados 13.160 casos de violencia intrafamiliar hacia la pareja. Hasta el mes de abril del mismo año fueron reportados 2.331 procesos de restablecimiento de derechos de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, y que según el DANE, de los 6 millones de personas mayores de 60 años en el país, el 12% de estos ha sufrido maltratos, 12% de maltrato psicológico, 3.4% maltrato físico, 1.5% maltrato financiero y 0.3% maltrato sexual. Por otro lado, de lo corrido del año 2020 se reportan ya 15.000 casos de violencia intrafamiliar en su primer trimestre. El objetivo de las personas víctimas de la violencia intrafamiliar es buscar los mecanismos o instituciones a las cuales puedan acudir tanto antes o después del hecho cometido, para que aquellas instituciones tales como la Defensoría del Pueblo o Comisaría de Familia hagan respetar de manera efectiva los derechos de las víctimas y también su integridad, ya sea física, moral o psicológicamente, ya que el maltrato en la familia no solo se basa en agresiones cuerpo a cuerpo, sino que también se puede observar en el respeto a las creencias o ideologías de los demás miembros de ella, y también de forma psicológica, provocando aún más daños que la violencia de manera o tipo física. Cuando nos referimos a los terceros involucrados en el caso de la violencia intrafamiliar, estamos hablando más específicamente del entorno social de las personas involucradas, individuos externos al núcleo familiar que de una u otra manera se relacionan con la víctima en su cotidianidad. Por lo general, estos terceros o espectadores son familiares, amigos cercanos, vecinos y compañeros de trabajo o de estudios, esto dependiendo de la actividad de la persona. Para este grupo de individuos involucrados con el núcleo familiar en cuestión, su principal objetivo debe ser acompañar y auxiliar al individuo o individuos que estén siendo afectados, y en el caso de estar relacionados con el victimario deberán tener una responsabilidad social y asimismo acudir de forma inmediata a las entidades y autoridades competentes que puedan proceder de manera efectiva y dar solución al problema. Mas, sin embargo, cabe recalcar que en numerosas ocasiones el actuar de estos terceros se ve limitado debido a la propia reacción del afectado, ya que puede existir una marcada dependencia emocional o económica con el victimario y por tanto deciden mantenerse al margen de la situación o simplemente alejarse. Las entidades a las que se pueden acudir cuando existe algún caso de violencia intrafamiliar son las Comisarías de Familia, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud, la Personería del Pueblo, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, la Fiscalía y la Línea Púrpura de la Mujer. En el segundo capítulo de la Constitución Política de 1991 de Colombia se indican los derechos sociales, económicos y culturales de los colombianos, iniciando con el artículo 42 que dice explícitamente: la familia es núcleo fundamental de la sociedad. Por esta razón, el Estado debe garantizar la protección de la familia. En primer lugar, se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En Colombia está la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 del 2000. Es la encargada de dictar los procedimientos para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Se encuentra también el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, que establece las sanciones a las personas que incurran en acciones en contra de la integridad de la familia.
Ahora bien, hay sentencias como la 674 del 2005 y la 311 del 2018 que establecen que las víctimas de estos delitos deben recibir especial protección. Hay leyes internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer de 1979, donde se estipula que la mujer está en igualdad de condiciones con el hombre. Encontramos también la Convención de los Derechos del Niño de 1989, realizada por las Naciones Unidas y ratificada en Colombia por la Ley 12 de 1991, donde se brinda especial protección a los niños, niñas y adolescentes, así como la Ley 1098 de 2006, que sustenta el Código de Infancia y Adolescencia. Se encuentra además la Ley 1850 de 2017, que establece medidas de protección al adulto mayor. De esta manera, este conjunto de normas penalizan el maltrato intrafamiliar. En los mecanismos de defensa encontramos los nacionales y los internacionales. En los nacionales existen 3 categorías: las preventivas, las subsanadoras y las represivas o sancionatorias. Estas están consagradas en la Ley 294 de 1996 y establece que las medidas preventivas consisten en la creación y puesta en marcha de diferentes planes y proyectos para la sensibilización, denuncia y capacitación de la comunidad sobre el problema. Esto lo deberá hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en compañía de las autoridades departamentales y municipales. Otra medida preventiva es la prohibición al contacto del agresor con la víctima o los lugares donde ésta se encuentre. En cuanto a las medidas subsanadoras está la conciliación, y en caso de que ésta no funcione y el agresor tenga antecedentes de violencia, este deberá acudir a tratamiento reeducativo y terapéutico. Además, deberá pagar los gastos médicos, psicológicos y psiquiátricos que requiera la víctima. Y por último, las medidas represivas o sancionatorias están divididas a su vez en 2 tipos: las individuales o penales y las estatales o de reparación. Entre ellas están la privación de la libertad y las sanciones económicas que se interponen para redimir los daños causados. La cantidad del tiempo de prisión o el valor de las sanciones dependerá de los hechos y las circunstancias de agravación punitivas de los casos establecidos en la misma ley. Por otra parte, los mecanismos internacionales deberán ser utilizados cuando los mecanismos estatales de protección no hayan funcionado correctamente y no se haya obtenido una solución al problema. Esto puede conllevar a que el Estado colombiano se haga acreedor de sanciones que buscan redimir los daños causados. Entre ellos están el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal. Entrados en el contexto de entorno social en los casos de violencia intrafamiliar, se destacan varios comunes que comparten todos, en su mayoría de casos, los mismos, siendo un factor importante la cultura violenta que caracteriza a la sociedad colombiana, una sociedad creada y forjada junto a la violencia. Se manifiesta en diferentes estatus y diferentes entornos, siendo el estudiado el hogar. Otra característica que comparten en su mayoría de los casos son la violencia de género, que hoy en día no solo tiene un ala machista, que es la predominante a lo largo de la historia, sino que ha surgido también un ala feminista en busca de la defensa de sus derechos, como lo sugieren algunos autores. Ambos frentes comparten un elemento coercitivo y autoritario, lo que en la mayoría de casos conlleva la formación de conflictos. Esto es variable según el tipo de familia y los factores propios que se identifican a continuación. Cabe recalcar que la violencia intrafamiliar tiene como víctimas predominantes a las mujeres, niños, niñas, ancianos y discapacitados. Sin embargo, al ser un problema de índole social, tiene distintas variables según sea el entorno, como lo son la precaria educación, el nivel socioeconómico de la familia, la situación económica y laboral, y en muchos de estos casos, la experiencia de maltrato o la misma violencia intrafamiliar durante su niñez.